mi nombre es Catherine Rojas y sean bienvenidos una vez más a mi canal. La verdad temo mucho por cómo va a salir este video porque por primera vez estoy grabando a contraluz. Bueno, si ustedes me siguen desde hace ya varios rato, pueden ver que yo prácticamente siempre subo videos de bullet journal, videos de organización, de lettering u otras cosas, o incluso un video que hice de libros. Lo grabé en mi escritorio, pero hoy quería cambiar un poco porque esta es una charla un poco más personal, es mi reseña. Y antes que nada les digo que este va a ser un video con spoilers. Voy a decir spoilers de ACOTAR, especialmente de A Court of Silver Flames. También van a haber unos spoilers muy leves de Trono de Cristal. Y por supuesto voy a decir spoilers de la trilogía de Curzon City. Y voy a hablar muy libremente de lo que pasa en el libro, que es House of Flame and Shadow, que me terminé justo ayer a las 8 de la noche, así que de una vez les advierto que tienen que ver este video bajo su propia responsabilidad si quieren leerse estos libros o si lo están leyendo pero no lo han terminado. Y es que yo ni sé por dónde empezar. Sí suelo escribir reseñas muy largas en Goodreads, pero creo que nunca me tomó el tiempo como de hacer un video desde que empecé el canal, pero esto es algo muy diferente, así que me presiento de que este video va a durar muchísimo, así que pónganse cómodos. Y es que para organizar un poco mejor este video, creo que primero voy a hablar un poco de mis pensamientos generales del libro y después paso al recap en el que voy a estar diciendo las partes más importantes del libro y lo que más me llamó la atención, así como lo que opino de cada una de esas partes. Y es que creo que tengo muchísimas cosas por decir. Primero que todo, les cuento que este para mí fue un libro de 5 estrellas. Es uno de los mejores libros que ha escrito Sarah J. Maas, en mi opinión. He visto muchas opiniones contrarias, como que a la gente no le gustó que cambiara mucho los pop, o tal vez por la actitud de los personajes también eso les bajó muchísimo la puntuación general que tenían de la trilogía. Pero a mí, la verdad, eso no me molestó para nada. Manejé muy bien lo que fueron los puntos de vista cuando cambiaban de repente. Sí tengo mis quejas, obviamente tal vez no fue un libro perfecto, pero en general yo no soy tan crítica a la hora de poner estrellas. Para mí cumplió todo y muchísimo más de lo que yo esperaba para este libro. La verdad, este libro excedió mis expectativas, así que por eso para mí es un 5 estrellas. Estoy muy satisfecha con el final. Estoy muy satisfecha también por cómo se manejó el crossover con ACOTAR. Al principio sí me costó un poco procesarlo, especialmente cuando al final de la primera parte, que es como en la página 260 o por ahí, simplemente se cierra el mundo de ACOTAR y sigue Curzon City normal. Y obviamente como ACOTAR era algo que se esperaba muchísimo en este libro, yo me quedé como ¿y ahora qué? Pero no, después Curzon City siguió con su historia, siguieron con sus tramas. Fue como, ok, se terminó la parte de ACOTAR, pero bueno, ahora sí, eso me ayudó muchísimo más a concentrarme en lo que estaba pasando en general en Midgard. Después que el libro empezó muy fuerte con Lydia y con Ron. La verdad, yo amo a Lydia, creo que fue uno de mis personajes favoritos. De hecho, me gusta Lydia más que Bryce. Pero es que Bryce tiene sus cosas y aquí vamos de nuevo a la charla de las actitudes de los personajes, y creo que es mejor decir esto como en mis pensamientos generales, porque siento que Bryce fue un personaje que se esforzó demasiado en cumplir ese rol de badass y en ser más importante que los demás, en poder expresar su poder, pero creo que lo sobrepasó un poquito. Los diálogos del personaje sí se sintieron un poco forzados cuando intentaba llamar la atención. Ella creía que era como una sassy queen, pero la verdad ya cansaba. Y aprovechando que estoy hablando de Bryce, creo que es también importante mencionar que no me gustó mucho cómo se manejó en este libro la relación entre Bryce y Hunt, porque no es como los otros libros, o es que tal vez estoy muy acostumbrada a leer los libros de Sarah J. Maas que muestran una perspectiva diferente de los mates, pero siento que fue como muy distante esa relación entre Bryce y Hunt, con Bryce en un lado muy egoísta que nada más pensaba en
ella, y creía que las desgracias que le pasaban a ella eran más importantes que las de Hunt. Siento que ignoró mucho la parte emocional de Hunt, y creo que también ahí entra como una decepción de la forma en la que se reencuentran Bryce y Hunt. Ya cuando Bryce se teletransporta otra vez al Depth Charger, siento que esperaba un poco más de ese reencuentro, ya saben, porque pudo llegar a ser como algo así cuando Rowan se encontró con Eileen. Ya ustedes saben en cuál escena de Trono de Cristal, si lo han leído, pero no fue así. Simplemente ella llegó y ella empezó a hablar y a llamar la atención y a decirles a todos que ahora ella era la reina. O tal vez es porque estoy acostumbrada a los libros en la que los mates siempre tienen un lugar muy importante en las tramas del libro, pero en este no se sintió así. Y siguiendo hablando un poco más de la parte general, siento que se acomodaron muy bien las escenas de acción, están demasiado bien escritas, y en todas las partes, en la primera, la segunda cuando hacen el rescate y la tercera en la guerra final, siento que la autora se hizo un muy buen trabajo para meternos ahí en todas esas escenas y me gustaron bastante. Y bueno, voy a mencionar otra vez Trono de Cristal para decirles que hubo muchas partes en este libro en las que sentí como muchos vibes de Trono de Cristal, como por ejemplo cuando ya se estaban reuniendo todos en Avallen y decían que todos estaban juntos, que todos iban a derrotar a los Asteri. Yo inmediatamente recordé todo lo que pasa en Reino de Cenizas en Trono de Cristal, así que sí me gustó bastante. Y otra cosa es que Lydia me recuerda demasiado a Eileen. La verdad no he visto a gente decir esto, tal vez sea porque el libro apenas está empezando, pero es que primero que todo Lydia se parece físicamente a Eileen. Probablemente venga del mundo de ellos, porque eso es algo que voy a hablar un poco más adelante, y tiene la magia elemental para controlar el fuego. Y voy a mencionar otras dos cosas que no me gustaron, y es que primero que todo siento que fue muy rápido, muy precipitado como murieron muchos personajes. Ya se sabía que eran como los personajes malos, que eran como unos villanos un poco chiquititos de toda la historia. En todas las escenas donde mataban a un personaje que era de los malos, creo que todas esas muertes fueron demasiado rápidas, ni siquiera dieron pelea. Un momento estaban ahí y al segundo ya no. Sí me hubiera gustado que tuviera un poco más de desarrollo el final de esos personajes. Y también no me gustó que hubo unas tramas que fueron un poco innecesarias. Sí entiendo que pudieran haber sido importantes para desarrollar el arco de otros personajes, pero de verdad era necesario poner todo el drama de Sigrid, y le pusieron un montón de desarrollo a ese personaje. Lo mataron, lo revivieron como un Reaper. Perdón si estoy hablando con términos en inglés, pero Exversion City es una trilogía que me empecé a leer en inglés y la terminé de leer en inglés, así que no estoy muy familiarizada en los términos que se usaron para la traducción en español, pero después la convirtieron en un Reaper, que es como el zombie, como un muerto viviente con los ojos verdes, y ella desapareció. Tampoco la parte en la que revivieron a The Harpy, bueno, que fue Rigelus. Ok, no encontré una guía como de pronunciación de los personajes más nuevos, pero lo que sé es que están pronunciando Rigelus. Y volviendo al tema, tampoco me gustó que Rigelus reviviera a la Harpy, pero Rigelus atrapó como el relámpago o el rayo. La verdad no sé cómo está traducido, y esto es algo que después se explica más adelante, y es que Hunt fue un experimento de los príncipes del infierno, y es que los Thunderbirds también fueron creados por ellos, así que Hunt comparte un poco de esa magia con los Thunderbirds, y es básicamente para necromancia, para revivir a los muertos. Y al final The Harpy no aportó en nada a la historia, y creo que otra cosa que no aportó mucho fue todo el drama que se tenían entre la River Queen, la Ocean Queen y la Viper Queen, y estaban amenazando a la Ocean Queen con empezar una guerra, pero al final no pasó nada. Y ya para terminar los pensamientos generales, nada más vengo a decirles que reafirmo que amo con todo mi corazón a Asriel, y eso ya es modo muy fangirl, yo sé, pero Asriel fue como mi bad boy favorito desde el principio, y ustedes no saben lo que yo manifesté contenido de Asriel todos estos años, y por fin lo tenemos. Y al final, cuando leí la escena extra, la de Asriel, Nesta y Bryce, cuando Bryce empieza a ponerles toda la música, y Asriel dice dos cosas en ese que las voy a tener en cuenta para el próximo libro,
libro, y es que primero que todo Asriel menciona que la mamá es cualquier cosa pero no es mala, como que ya empezamos a ver un poco su lado más emocional. Y después también me encantó la parte donde a Bryce le descarga el teléfono y ya no tiene más batería, pero después cuando seguían caminando Asriel tarareaba la canción que les había puesto, que era la favorita de Bryce, que se llamaba Stone Mother. Es el Shadow Singer, así que tiene muchísimo sentido y espero que salga ACOTAR 5 muy pronto porque yo necesito saber qué es lo que va a pasar con Asriel y con Elaine. Pero este es un video de Crescent City, así que creo que ya es momento de empezar a comentarles mis escenas favoritas, que también sirva como un recap. Igual voy a decir como una pequeña opinión. Y empezamos fuerte porque es cuando a Bryce le encierran como en un tipo de mazmorra y después ella logra escapar, se tira como en un río y ya después se mete a los túneles. Y antes que eso, creo que algo que me marcó muchísimo, que lo tuve ahí pendiente, es que Bryce no deja de mencionar lo mucho que se parece Ron a Rhysand. Y creo que esa descripción desde el final de House of Sky and Bread me cambió por completo la imagen que yo tenía de Ron, porque lo imaginaba como alguien diferente pero no parecido a Rhysand. Y ahora simplemente cuando dicen Ron, yo veo a Rhysand nada más que con tatuajes, con el pelo rapado de un lado y el pelo largo del otro. Después tenemos una teoría confirmada que andaba muchísimo por internet, y es que Gwydion es la Star Sword. Cuando yo leía ACOTAR, la verdad no estaba muy segura de que era Gwydion, no le ponía mucha atención, pero creo que ahora, después de ese libro y ya cuando Nesta la tiene otra vez de vuelta en su mundo, creo que va a marcar una diferencia muy grande en lo que va a pasar en los próximos conflictos de ACOTAR. Y otra cosa que me sorprendió mucho de este libro es el Language Bean, que es como una píldora que tiene Amgram que le da a las personas para que puedan cambiar su idioma. Bueno, no cambiar, sino como agregar el idioma que hablan ellos ahí. Y creo que al final sí fue como una adición muy útil a la historia, porque pudimos ver por completo las interacciones que tenían los personajes de ACOTAR con los de Crescent City. Y otra teoría confirmada que tenemos en House of Flame and Shadow es que los Fae de Midgard son originarios de Prythan. Yo lo sospechaba un poquito cuando empecé a leer House of Earth and Blood, y esta es una historia grandísima, pero voy a tocarla cuando corresponda. Y otra cosa importante que tenemos desde el mundo de ACOTAR es que los Asteri antiguamente gobernaron en Prythan y se llamaban los Daglan. No recuerdo si esos seres ya se habían mencionado anteriormente en ACOTAR, probablemente sí, porque me sonaba un poquito. Y si alguno leyó ACOTAR recientemente, por favor confírmeme si se mencionaba o no. Me pareció muy especial que Prythan hubiera sido uno de los mundos que había tenido a los Asteri desde antes. Y después otra noticia es que nos confirman que el tatuaje de Bryce, que lo tiene como en The Horn, dice True Love Always Possible. Y esto es lo mismo que decía en el libro de los alientos, y yo nada más me imaginaba lo que pasó en esa escena, y Feyre no había podido decir las palabras, pero al final Rhysand se había dicho te amo Feyre y se había muerto. Y creo que si releo a ACOTAR otra vez me va a impactar mucho esa escena, porque por fin sabemos qué era lo que decía el libro de los alientos, por fin sabemos qué es lo que dice el tatuaje de Bryce. Y también tenemos otra teoría confirmada, y es que The Horn es el cuarto objeto de la Dread Trove, que tampoco sé cómo tradujeron eso al español, pero creo que ya se reveló como esta incógnita de qué era lo que había visto Nesta. Pero recuerdo que lo había visto como cubierto en niebla o algo así, como que estaba borroso y no había podido ver el cuarto objeto. Y volviendo a Midgard, también quiero comentar que me pareció demasiado lindo el bond que hicieron Hunt, Ron y Vaxian cuando estaban en las mazmorras. Y algo que me dio demasiada risa es cuando están en lo más profundo del sufrimiento y Ron nada más dice como Two angels and a fate prince walks into a dungeon. Yo estuve riéndome por un montón de rato. Y hablando de Ron, también me dio muchísimo coraje que para él Lydia estuviera muerta, que sintiera que lo había traicionado cuando Lydia lo único que quería hacer era liberarlo, y después todo lo que les costó volver a la normalidad. Y por otra parte tenemos el enfrentamiento que tienen Ethan, Declan y Flynn ante Sabine, y esto para mí fue como el primer shock del libro, y es cuando Declan y Flynn le disparan a Sabine, pero Flynn le
en la cara y Sabine se queda medio muerta. Creo que esto también fue como muy precipitado, fue algo que no me esperaba, ya que Sabine era un personaje que estaba haciendo sus desgracias desde los 2 libros anteriores. Y otra cosa que también me gustó fue cómo Lydia trató con Irithris, pero sí, lo que hizo desde rescatarla hasta después considerarla como una aliada. Creo que Irithris es un gran personaje y me gustaría leer un poco más de ella en el futuro. Volviendo a los túneles, que no es nada más y nada menos que un pasadizo que tienen hacia la prisión, me gustó mucho que fuera Nesta la que persiguió a Bryce por los túneles y fue lo primero que ella vio cuando se despertó. Y creo que esto es más como un paréntesis que añade información a lo que ya teníamos de acotar. Después de esas páginas se revela que Atheia era la High Queen de las cortes, así que ya se desvela un misterio que tenía a acotar. Y otra cosa que también me dejó pensando es que al final Aidas se termina encontrando primero con Hunt que con Bryce, lo que me parece muy irónico porque Bryce fue en busca de Aidas y después Aidas encontró a Hunt y Bryce estaba en Brighton. Fue como, oh, no puede ser. Pero bueno, continuemos. Y volviendo a los túneles otra vez, creo que sí me pareció muy interesante cómo Asriel reaccionó a la Star Sword y a Truth Teller juntos y fue como esa incomodidad. Y también me gustó que hubo una referencia al tallador de huesos mientras estaba en los túneles. Y aquí llegamos a una parte que fue muy importante en este libro, y es que Bryce fue demasiado astuta y se mantuvo la herida abierta para que el gusano ese gigante, que fue contra lo que había combatido Feyre en el primer libro de ACOTAR, lo rastreara. Entonces básicamente lo que hizo Bryce fue mandarlo para que se comiera a Nesta y a Asriel, pero al final pasa como algo muy impactante, y es que Nesta llama a la máscara y se la pone y termina matando al gusano con Atraxia, y Asriel no hacía nada más que amenazar a Bryce. Y creo que todo eso fue brutal, y lo mejor es que aquí se ve un poco más como el lazo de amistad que tiene Nesta con Asriel ahora, y es que Asriel le recuerda a Nesta que tiene muchísimas personas esperándola en casa, así que por favor vuelva a la realidad. Y podemos hablar de que se viene un conflicto muy grande en ACOTAR porque Nesta tiene la estrella que tiene Bryce en el pecho, es como el tatuaje que tiene Nesta, así que creo que eso va a tener que ver mucho con lo que viene a continuación. Y aquí una parte que me dio mucha gracia es cuando Nesta saca el teléfono de Bryce y le dice que no entiende qué es porque hay un retrato ahí adentro y que no saben cómo utilizarlo. Y después Bryce les explica qué es. Siento que eso fue una edición muy bonita porque nunca ni en mis teorías más locas me imaginaba que esos personajes tuvieran acceso a una tecnología como la tiene Bryce. Después otra cosa que también me dejó como impactada es que Bryce le pide a Asriel que la cargue para poder teletransportarlos hacia la puerta que hay al otro lado. Bueno, se veía como un pasadizo, después revelan que es una puerta que es donde llegan a la prisión, pero la cuestión es que Asriel tiene que cargarle la estrella a Bryce para que ella pueda teletransportarlos. Y volviendo a Midgard otra vez, Darion quedó como con un acuerdo con la Viper Queen, y al final Ariadne, que era como la dragona, tenía que pelear contra Ethan, pero después ya no, y después él tenía que pelear contra Sigrid, que era la hija de Mordor, y al final Ethan llega y no sé qué tan gráfica puedo ser, pero prácticamente la de Darion queda como el responsable porque queman el Meat Market. Creo que cuando leí eso tuve que quedarme procesando un rato para después seguir leyendo. Uy, y después otra escena que también fue muy fuerte es cuando prácticamente Baxian le arranca la mano a Rune para que él pudiera ver si podía escapar. Eso fue súper gráfico también. Y otra cosa es que me gustó muchísimo cómo revelaron toda la historia de que Silene era en realidad hermana de Elena, porque antes en los 2 primeros libros de Crescent City a mí sí me hablaban que de Theia y que Pelias y que había una Elena, pero la verdad no le pude poner mucha atención a eso, se me hacía demasiado abrumador, así que me gustó muchísimo que después llegara Silene a explicarnos todo, así que por fin me quedó claro que estaba Theia y Fionn. Fionn quería todo el poder para él, pero después Theia se rebela contra él junto con el general Pelias, lo
le quitan la espada y después ella quería más y más poder. Ella tiene a su hija Helena y después tiene a Silene, pero después ella se pasa al otro mundo que fue a Midgard porque querían conquistar un nuevo mundo desde cero. Al final Silene logra devolverse, pero después ella tenía como mucho remordimiento porque ella vio que había muchísimas familias, habían chiquitos esperando la oportunidad para devolverse al mundo de Prythian, pero al final solo ella pasó y dejó un montón de gente ahí en la guerra. Y aquí en esta parte también nos dejan claro que Rune es descendiente de Helena y Rhysand es descendiente de Silene, pero después había mucha destrucción en Prythian, así que Silene nada más encerró a todas las monstruosidades que habían creado los Asteri en la prisión y quedaban nada más unos Pegasos aparte de ella. Creo que eso nos da muchísimo contexto de qué era lo que estaba pasando en la prisión. Y creo que otra cosa demasiado importante que pasa es que Bryce termina creando algo como un vacío, y desde ese momento en el libro empiezan a mencionar demasiado la palabra vacío o void, y se abre como un hueco ahí donde están en lo más profundo de la prisión, en un lugar que no habían descubierto antes, y encuentran una tumba de una Asteri que se llamaba Bergere o Bergere, la verdad no sé cómo se pronuncia, y ella empieza a hablar de que por favor que la suelten porque ella conoce un lugar al que le dicen el medio, donde abundan todas las criaturas como ella. Y al final algo que hizo Bryce que a mí sí me cayó muy mal por parte de ella es que ella la suelta sin saber todo lo que estaba arriesgando, y entiendo completamente la furia que invadió a Nesta y a Asriel en ese momento porque fue una decisión muy estúpida. Pero bueno, al final Nesta la termina matando porque Bryce intentó Truth Seller y la Star Sword en el pecho, pero simplemente no funcionó, así que llega Nesta. Creo que esa fue como la gota que derramó el vaso para que Asriel y Nesta quedaran como más o menos en malos términos con Bryce. Quizá no más adelante, pero en ese momento sí. Y algo que me dolió muchísimo fue cuando Bryce abre como su portal para devolverse a Midgard y se lleva a Truth Seller, que se lo había quitado a Asriel, y Asriel nada más le decía por favor déjeme la daga, y Bryce dijo que no. Yo nada más cerré el libro en ese momento y yo dije, pero ¿cómo es posible que Asriel no pueda tener nada? Y sí, estoy hablando principalmente de la escena extra que tenía a Court of Silver Flames. Tras de que le quitaron la oportunidad de estar con Elaine, ahora llega Bryce y le quita Truth Seller. Me parece algo demasiado injusto para el pobre Asriel. Pero bueno, aquí Bryce termina cayendo a propósito en la casa del Autumn King o el Rey del Otoño. Y bueno, ya saben, ellos tienen sus conversaciones y las preguntas, y al final el Autumn King le termina revelando que tiene como un diario y que él sabe más cosas, y que aparte de Yeshiva también el rey de Avale tiene muchísimo conocimiento de todo lo de los Asteri. Y mientras todo eso estaba pasando, aquí pasa una de las escenas más importantes para mí en esta historia, y es el rescate que se armó Lydia con Flynn y con Declan y con el resto de los que estaban afuera. Y es que para mí la escena del rescate fue demasiado épica, desde que salieron, que Lydia mató a The Hawk y después cómo los persiguieron cuando se montaron al jeep. Creo que ha sido una de las mejores escenas que ha escrito Sarah J. Maas. Se habían organizado con los espíritus de fuego y terminaron quemando toda la espina de Pangera o Pangera o Pangera. En mi mente yo le digo Pangera. Y volviendo con los otros personajes, nos enteramos de que Ethan fue reclutado por Yeshiva como su nuevo asistente. Y lo que pasa después de eso es que por fin tenemos la revelación y la verdad de qué es lo que hacen las espadas cuando están juntas, y es que abren un portal a ningún lugar. Y aquí también tenemos algo súper importante, y es que Yeshiva revela que ella es una persona muy vieja de 15.000 años y fue una sacerdotisa de Parthos, así que ella prácticamente estaba cuidando los libros que tenía la biblioteca de los humanos antes de que llegaran los Asteri con todos esos conocimientos que fueron súper valiosos. Y se nos revela que los libros que tiene ella son los que llegaron en el Griffin, que fue un barco que partió hacia allá donde ella está, y ella terminó maldita por un príncipe del infierno que hizo que ella viviera eternamente. Y creo
creo que aquí otra cosa muy importante es que ella también nos revela que los lobos fueron los que lideraron el ataque contra la biblioteca y que también lobos como los Fenrir y toda su línea son un experimento más de los Asteri. Y por supuesto olvidé mencionar que antes de que Bryce dejara la casa del Autumn King, ella tiró un rayo de su luz al prisma, pero ella vio que en lugar de que se dispersara, que ahora tenía forma, era como una bolita de luz, así que ella se enteró de que había absorbido la oscuridad de Silene. Otra revelación con la que no estoy muy contenta de este libro y con la trama que armó es que Lydia tiene hijos, y algo muy interesante aquí es que ella dice que los concebió en un ritual de fuego, que es el ritual que tenían en la corte primavera en ACOTAR. Y otro personaje que creo que salió de la nada, tal vez sí la habían mencionado pero no la habían introducido, pues Sathya, que es la hermana de Flynn y la tenía Morven en Navalen, y creo que lo único para lo que ella sirvió fue para que se casara con Tharion. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque siento que Tharion durante todos estos libros ha sido como un ser muy solitario que siente que siempre la está cagando y que muy en el fondo solo necesita un poco de afecto, pero intentaba con todo su corazón poder ayudar a Bryce y a sus amigos, a su grupo, hasta que al final lo que hizo fue casarse con Sathya para que pudieran tener acceso a la biblioteca que tenía Morven. Creo que eso pasó muy rápido, simplemente en todo el libro no teníamos a Sathya y en 2 páginas ya se había casado con Tharion. Volvemos con Ethan y nos enteramos que a pesar de los esfuerzos de Yesiva y de Hypaxia, no pudieron revivir a Sigrid, ya que ella se negó a volver al mundo de los vivos y se quedó como un Reaper. Y así que debaten que la única solución de poder traerla a la vida es revivir a Sophie, que era la Thunderbird del libro pasado, así que se van para Valen. Y luego tenemos aquí otra revelación, y es que cuando Bryce se mete como a las cuevas se da cuenta de que son iguales a las que habían en la prisión, y que tenía muchísimo sentido ya que Silene nada más había copiado lo que hacía Elena para cavar todos los túneles. Y hace que al fin Bryce con Hunt logran llegar al infierno a través de un trance que hicieron como en esos túneles de sal negra, que por eso también se nos revela que Avalen tiene como un lugar en la que la cortina entre los mundos está un poco más delgada, así que pueden viajar pero únicamente al infierno desde ese lugar. Y bueno, aquí tenemos muchísimas revelaciones por parte de Aidas y de los príncipes del infierno, aparte de que Hunt es un experimento como ya había mencionado antes, y todo lo que había pasado con los Thunderbirds, el motivo por el cual ellos liberaran a los demonios y al final que ellos iban a luchar con ellos para deshacerse de los Asteri. Aquí Aidas dijo algo que me dejó pensando para próximos libros, y es que él dice "Our 4 brothers are helping other worlds", lo que significa que hay un conflicto mayor en otros lugares que tal vez conozcamos en el futuro. Y bueno, obviamente aquí se revela de que los líneas Slay los llevarán hacia donde se guarda el otro pedacito de poder que tiene Seiya, y creo que esto no lo había mencionado antes, pero hace unos 15.000 años Seiya había sacado su propio poder y lo había dividido en 3, entonces había quedado una parte con Silene, otra con ella y otra con Elena. Y obviamente ya cuando Bryce se devuelve con Hunt de ese trance en el que estaban, de ese tipo sueño, el Autumn King y Morven los habían agarrado, así que tienen como su pelea, y al final Rune llega con Lydia hacia donde están ellos en el momento justo para matar al Autumn King o al Rey del Otoño, o sea a su padre, con la Star Sword, y después Bryce mata a Morven con Truth Teller. Y de esto Bryce encuentra una puerta que tiene como unas aberturas en las que coloca a la Star Sword y a Truth Teller, lo que hace que se libere ese último pedacito de poder que estaba guardado en Avalen, y prácticamente todo florece. Todo lo que estaba oscuro, las aguas negras, mucha niebla, todo parecía muerto, de un momento a otro empezó a florecer y prácticamente llegó la vida, y como dijo Declan, llegó el servicio a ese lugar. Y claro, volviendo a la historia en la que Yesiva, Ethan e Hypaxia se dirigen hacia Valen y encuentran todo floreciendo, y creo que en todo ese rato no he mencionado algo muy importante, y es que se había revelado de que el agua estaba contaminada por los Asteri, lo que hacía que ellos al consumir esa agua
y al tener esa agua cerca hacían que todos los Banner tuvieran que depender del drop, y eso abría una oportunidad para que los Asteris se alimentaran de la First Light. Entonces, como ahora habían descubierto todo eso, plantean crear una cura, así que Hypaxia se lleva un poco de la luz que tenía Hunt de los relámpagos para poder ir a crear la cura. Y después aquí pasa algo que se siente como un momento del primer libro, y es que llega un helicóptero con Ember, con Randall, con Fury y con Juniper. Tenemos a Bryce reunida con sus amigos y su familia como lo estaban en el primer libro. Y aquí llegamos a otro momento importante de la historia en el que Hypaxia por fin logra tener el antídoto listo, así que Ethan es la primera persona que lo prueba y se da cuenta de que por fin tiene acceso a todo su poder como un shapeshifter, y además tiene magia elemental que le permite controlar la nieve. Así que él inmediatamente se va como a la guarida donde están todos los lobos, les explica qué está pasando, les dice la verdad de los Asteri. Al final algunos le creen como Perry, pero otros están un poco confundidos, y creo que esto pasa muy rápido, pero llega el Prime, así que el Prime le dice a Ethan que él ahora es el Prime de los lobos, le da la espada, le da su cargo. Llega Sabine, que obviamente lo desaprueba, y Sabine llevaba también al astrónomo y a Sigrid, así que Sabine termina dando al Prime, bueno, al que era el Prime. Después Sigrid mata al astrónomo, porque recordemos que Sigrid es una Reaper, así que obviamente ella quiere succionar las almas. En eso también Ethan aprovecha la oportunidad para matar a Sabine, no sin antes destruir la espada, y aquí nada más dice que Sigrid desaparece. Después de esto no nos vuelven a mencionar más escenas con Sigrid, pero también cómo es posible que Ethan termine siendo el Prime. Es el cargo más alto que tienen los lobos. Pero bueno, aquí pasa inmediatamente a otra escena importante, y es que Bryce va para Nena a abrirle el Northern Rift, es como el portal por donde pueden pasar las fuerzas del infierno, y se lleva a Ember y a Randall, pero al final Bryce termina abriendo un portal a la casa del viento, que es donde está Nesta en su habitación, y obviamente Nesta se molesta un poco y Bryce le pide la máscara. Al final Nesta se le termina dando. La verdad, yo no me esperaba que Nesta le hubiera dado la máscara. La cuestión es que Bryce termina cambiando la máscara por los papás, así que tira a Randall y a Ember en la casa del viento con Nesta. Y después de aquí no nos dicen nada más, pero hay una escena extra que me gustó muchísimo, que de hecho se lo recomiendo si no la han leído, y es una escena donde Nesta, Ember y Randall terminan creando como una relación con ella y con los demás personajes de ACOTAR, y al final cuando se devuelven, que eso es más adelante pero igual lo digo porque si no se me olvida, y es que me gustó muchísimo que Nesta viera en Ember como una figura materna, así que considera prácticamente que el tiempo con Ember fue un regalo para ella. Bueno, y cambiando de punto de vista, Ethan se va con Hypaxia donde está el Under King, pero al final el Under King le termina revelando la verdad de los Reapers, como por ejemplo que antes se alimentaban de los vampiros pero después dejaron a los vampiros en paz, así que los Reapers pasaron a alimentarse de todas las almas. Después nos dice que él viene del vacío, pero que él viene de un mundo donde los Fae son shapeshifters, que prácticamente estoy segura que es el mundo de Trono de Cristal, y al final nos dice en la misma oración prácticamente, que es algo que yo no me imaginé leer en este universo, y es que Urt o Urt, como se escribe en español, el caldero, y el Weird o Word, como está en la pronunciación oficial de Trono de Cristal, son lo mismo. Pero bueno, al final el Under King le da la posibilidad de hablar con Connor por 7 minutos, pero Connor no puede hablar, y fue algo que me frustró demasiado en ese momento. Pero Connor le entrega una bala que dice Memento Mori, que prácticamente contiene toda la Second Light de los muertos. Después de esa conversación, Ethan termina congelando al Under King, pero si él lo mata, se tiene que convertir él en el rey o líder de House of Flame and Shadow, así que obviamente él se rehúsa por el cargo. También llega Jessica, e Hypaxia es la que termina dando el golpe final hacia el Under King congelado, siendo ella la nueva líder de la House of Flame and Shadow.
Al final Hypaxia puede comandarle a Connor que hable y él le explica todo, le explica lo de la bala, le explica que la tiene que utilizar con el Godslayer Rifle, o sea, como el rifle asesino de dioses. Y nos devolvemos hacia donde está Bryce con Hunt y con el resto en Avalen, y Declan graba con el laptop un video en el que Bryce y Hunt revelan toda la verdad desde lo que estaba pasando con los Asteri, que son unos parásitos y que contaminaron todo el agua para que todo el poder de ellos les funcione como una batería para poder alimentarse y sobrevivir. Y se revela la verdad de la muerte de los arcángeles que habían sido Micah y Sandriel. Y creo que lo más épico de esa grabación que pudieron ver todos después y que se hizo súper viral es que muestran exactamente la grabación que tenía Jessica de cuando Bryce había matado a Micah en el primer libro. Y sí, después con esa grabación al día siguiente se van para el palacio en Pangera o Pangera. Lydia y Rune se van en busca de los hijos de Lydia, pero Hunt y Bryce van con el único objetivo, aparte de destruir los Asteri, de destruir el core donde estaba toda la First Light. Cuando Bryce y Hunt entran como la cámara donde tenían todas las alas que le habían quitado a los ángeles, Hunt encuentra su traje del Umbra Mortis y se lo pone, que era algo muy icónico que él tenía antes, y Bryce aprovecha, se pone la máscara y revive todas las alas. Rune y Lydia se dan cuenta de que probablemente van a caer en una trampa, así que Rune se niega a que Lydia la persiga, por lo que le dispara en la pierna. Yo sinceramente no entiendo la motivación detrás de eso. Sí me enojó muchísimo que Rune le disparara a Lydia. Y mientras estaba pasando todo ese caos adentro y afuera, llega Tharion nadando, porque antes se había tomado el antídoto, lo que restringía sus poderes, y prácticamente hizo un río para él solo y llegó nadando hasta el palacio. Y aquí pasa el primer acontecimiento importante, y es que Bryce logra matar a Polaris, que fue el primer Asteri que confrontaron, y ella le clava la Star Sword y Truth Teller en el pecho a Polaris. Pero ahora Bryce sí tenía todo el conjunto del poder de Theia, así que lo que hizo fue abrir como un vacío, como un agujero negro donde se estaba muriendo Polaris, para tirarlo por ahí, para comprimirlo. Pero después llega Ragelus y obviamente confronta a Bryce, así que empiezan como a hacer un jueguito donde Bryce y Hunt lo intentan agotar, pero Hunt termina haciendo como un túnel directo hacia el First Light Core. Y mientras estaba pasando eso, Pollux encuentra a Lydia, pero Pollux llevaba a los dos hijos de Lydia, así que obviamente se terminan confrontando. Tharion termina con un balazo en el pecho, no se había muerto, estaba medio muerto. Se revela que Rune tenía como un poder curativo, pero bueno, la cuestión es que Lydia se termina tomando un antídoto, logra tener todo su poder, logra tener todo su fuego, y al final termina incinerando a Pollux. Termina topando a Murdoch con dos snipers y los termina incinerando también. Y a mí la verdad sí me disgustó, porque después de todo el caos que había causado Murdoch, llegó Lydia y ni siquiera lo dejó hablar, nada más lo vio y lo mató. Y llegamos a la parte más importante de este libro, y es que Bryce dispara la bala que le había dado Connor en el First Light Core y termina creando un agujero negro que fue succionando a todos los Asteri que quedaban. Obviamente Ragelus fue el que quedó de último, y a lo que entendí y a lo que dice literalmente en el libro es que Bryce también intentó hacer como su propio portal en ese momento, que la llevó al espacio profundo donde no había oxígeno, así que ella estaba un poco protegida de la falta de oxígeno por el cuerno o the horn que tenía en la espalda. Así que después de eso llega Hunt, que lo había dejado como un piso más arriba antes de disparar la bala. Hunt se pone como un traje y se mete como en el horizonte de ese agujero negro. Se pone la máscara porque no tenía oxígeno, la máscara de Nesta, que eso la verdad yo no me lo imaginaba. Está bien, la verdad no me disgusta. Y al final aparece Shahar, que era como la antigua amante de Hunt, que obviamente ya estaba muerta, que también era un ángel. Hunt le va a disparar a Ragelus, pero sabe que si le dispara también le podría disparar a Bryce. Pero después Shahar lo que hace es irse para guiar la bala hacia la cara de Ragelus y le termina matando.
Después obviamente se lleva a Bryce, agarra a Bryce y la máscara le está diciendo que Bryce ya está muerta, pero él de todas formas la levanta en medio de ese espacio que era un vacío, era un agujero negro que no tenía nada. Se vuelve hacia donde estaba como el portal y ve que estaban los príncipes del infierno, así que intenta lanzar como una cuerda de su poder para lograr salir de ahí, de ese lugar que lo estaba succionando, y al final sí termina saliendo y deja a Bryce ahí. Se da cuenta de que sí estaba muerta, todos dicen que estaba muerta, los príncipes del infierno no la pueden revivir y Paxia tampoco, así que llega Jessica y les dice que va a cambiar su vida por la de Bryce, y esto sí me disgustó un poco porque siento que Jessica fue un personaje demasiado interesante, y después de la revelación que tenía de partos y que era una sacerdotisa, siento que todavía tenía muchísimas historias por contar, así que pudo haber sido un personaje que se podía aprovechar más, pero bueno, al final ella termina haciendo sus cantos y llega hacia donde estaba Bryce en el afterlife o en el más allá, por decirlo así, y ella le dice que va a cambiar su vida por la de ella porque no es momento de que Bryce se muera. Pero Jessica por otra parte ya había vivido 15.000 años y ya había visto cómo todo había llegado a su fin, así que por eso ella decidió dar su vida. Y aquí llega un momento que a mí me rompió totalmente el corazón, y es que Bryce vuelve a ver ahí en el más allá y ve a 7 figuras que son nada más y nada menos que Connor, Danica, Levava o como se pronuncie, y el resto del Pack of Devils, y yo no puedo hacer nada más que llorar cuando Danica le dijo a Bryce "light it up". Ahí tuve mi momento emocional, creo que es lo más emocional que me he puesto durante esta trilogía. Y bueno, prácticamente con eso concluye la historia y el conflicto contra los Asteri, ya con todos destruidos, con ese agujero negro cerrado, y tenemos como las conclusiones, que fue que Isaiah quedó como el líder de todos los ángeles, Bryce destruye la monarquía Fey y lo firma con el famoso lapicero que tenía el rey del otoño. Por último, Bryce va a buscar a los papás y abre un portal de nuevo hacia donde está Nesta, que de hecho me pareció súper tierno que estuviera Nesta con Cassian y con Ember y Randall comiendo queque de chocolate y tomando té mientras conversaban. Y bueno, al final ya quedan como en buenos términos Bryce con Nesta, y se menciona que hasta Randall se terminó llevando bien con Rhysand porque compartían su mismo instinto paternal y protector, y Bryce termina devolviendo la máscara, la Star Sword y Truth Teller, así que por fin Asriel va a volver a tener su daga. Yo sí tenía miedo de que la perdiera por completo, pero bueno, estoy agradecida de que no fue así, y también me pareció muy tierno que el libro termina con Baxian llamando a Hunt y a Bryce diciéndoles que habían Pegasus, que habían salido de Avale. Y bueno, eso ha sido todo el recap de este libro. Como les dije, para mí fue un 5 estrellas, lo disfruté muchísimo. A veces hasta que siento que no leí el mismo libro que todas esas personas. O sea, si tiene personajes desesperantes, Bryce sí llega a ser desesperante en algún momento, pero no me van a decir que por ejemplo Feyre nunca lo fue. Creo que no hablé nada del Spice de este libro, y es que sí tiene sus escenas, pero el smut no es tan fuerte como lo tiene Akos o Akomaf. Creo que eso me parece muy bien, porque sinceramente en un libro con tanto conflicto, con tantas tramas y con tanto desarrollo de los personajes como fue House of Flame and Shadow, no hacía para nada falta el Spice. Bueno, obviamente creo que todos esperábamos la escena entre Rune y Lydia, que al final sí pasó. Ahora nada más voy a quedar esperando los próximos libros de Sarah J. Maas, que sí espero poder ver ese conflicto que tienen los príncipes del infierno en otros mundos. Creo que estoy bastante satisfecha en general por cómo concluyó esta historia. En general me encantó, uno de los mejores libros que he leído de la autora. Hasta aquí llego yo, me despido, así que muchísimas gracias por verlo. Si ya lo leyeron, cuéntenme qué les pareció este libro en los comentarios. Les mando un abrazo y hasta la próxima.